Hola, buenos días. Gracias por guardarnos este espacio dentro del tercer Congreso Internacional INDOC. Yo soy Eva Urbón, profesora de la Universidad de Zaragoza, y con el profesor Carlos Alavera ambos hemos preparado una exposición en relación a una experiencia que estamos realizando dentro de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, que tiene como propósito mejorar la gestión en el aula para docentes y sobre todo futuros docentes, que son los alumnos con los que actualmente contamos dentro de la facultad. Tenemos que tener en cuenta que, tal y como nos indican López y Oliveira, la gestión y el control en el aula son fundamentales dentro del sistema educativo actual. Chandra ya nos comentaba el año pasado que la pandemia pues, ha supuesto bastantes beneficios y alguna que otra consecuencia negativa que afectan directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos hemos sido conscientes y hemos vivido en primera persona las dificultades que experimentamos a la hora de impartir clases dentro de el aula virtual, ya que es una frialdad de relación en torno a nuestros alumnos, y esto conlleva principalmente a desmotivación y se vive como una falta de implicación por parte de todos los profesionales. En definitiva, la motivación y el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a estos nuevos cambios pues se han visto afectados. A continuación, les voy a compartir la pantalla para que vean un poco pues, en qué ha consistido esta nueva experiencia. Esto es una asignatura que tenemos abierta y que sirve, pues, como les decía, para reforzar el control y la gestión en el aula. Paso pues, a compartirles la pantalla. Y aquí les explicaremos pues, un poquito en qué consiste en estos minutos la descripción del proyecto. El proyecto, ¿qué pretende en definitiva? Pues proporcionar herramientas, técnicas y habilidades o competencias pues, a todas aquellas personas que tenemos inquietudes a la hora de asumir nuestra tarea educativa. Y también se abordarán soluciones tanto para los docentes universitarios como para los futuros docentes que forman parte de nuestros grados y máster de la Facultad de Educación. ¿Objetivos que pretendemos? Pues en definitiva, dotar de herramientas, técnicas y habilidades para mejorar el control en el aula, proporcionar herramientas técnicas y habilidades a los alumnos para gestionar la misma, facilitar el autoconocimiento, pues esto es muy importante porque cada uno tiene que ser consciente tanto de sus puntos fuertes como de sus puntos débiles y así mejorarlos, y también pues explicar los elementos que facilitan y dificultan el trabajo de gestión en el aula. Todo esto, por supuesto, lo trabajamos con los ODS, en este caso con el de Educación en la Calidad, que es el número 4, y el de Igualdad de Género, que es el número 5. ¿Qué temas trabajamos? Pues por una parte, el aula como espacio, pues es muy importante y ahora pasaremos a explicarlo. La gestión en el aula, las distorsiones que pueden existir en la misma, qué elementos favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, las técnicas de modificación de conducta personalizadas para nuestros estudiantes o futuros alumnos, como refuerzos, premios y castigos, la motivación, por supuesto. Luego, otro punto muy importante son los derechos y los deberes que se tienen como estudiantes, que en los centros está en el plan de convivencia, pero en la universidad también deberían conocerlos. Y sobre todo el autoconocimiento dentro de esta labor docente, tal y como les indicaba anteriormente. El docente, pues es un conjunto,
El docente es un conjunto de todas estas variables. Por una parte, un docente pues está compuesto, vamos a llamarlo así, con una fórmula matemática en el que sumaría tanto sus creencias como sus saberes, sus capacidades, la motivación y la actitud, que esto siempre multiplica por 3 por lo menos, la personalidad y el hacer, en relación al conocimiento de la gestión y competencia en el aula. ¿Qué es lo más importante? Pues todo es muy importante, pero desde luego que la parte o la variable de la motivación implica un punto muy positivo para favorecer ese control y gestión en el aula. Evidentemente, esta asignatura ha sido muy bien acogida por nuestros alumnos, no es una asignatura que forma parte del currículo de enseñanza, sino que es una asignatura optativa a la que acceden con posibilidad o con la intención de mejorar estas habilidades de gestión. ¿Cómo tiene que ser un buen docente? Pues en distintas investigaciones que hemos consultado, los alumnos reconocían que a sus profesores los recordaban con esta serie de características que vienen reflejadas. Es decir, pues es una persona que tiene o hace uso del buen humor, la clase la hace interesante, conoce la materia, explica las cosas con claridad, pasa tiempo ayudando a sus alumnos, son personas justas, los tratan como si fueran adultos, se relacionan de una manera adecuada con sus alumnos, gestionan bien las emociones y, por supuesto, no muestran favoritismos. El docente tiene que ser una persona natural, flexible y, sobre todo, que tenga esa humildad científica. Es decir, que manifieste curiosidad en cualquier tema, porque esto luego se lo va a transmitir a los alumnos. Hay que ser humilde, yo se lo comento a mis alumnos, no podemos saber todo, pero por lo menos tenemos que saber dónde buscar la información, saber contrastar y en definitiva, ser personas y transmitir eso precisamente. ¿Por qué debemos de hacerlo así? Porque nos interesa que nuestros estudiantes aprendan. Porque también somos conscientes de que ese proceso de enseñanza y aprendizaje es complejo y nosotros como docentes debemos de facilitar el mismo. Y tenemos que saber que solo conseguimos enseñar cuando sabemos que los objetivos que nos hemos programado se cumplen. Por eso siempre remarcamos la importancia de la evaluación. Es decir, la evaluación es la que nos va a permitir si esos objetivos que teníamos de enseñanza se cubren o no. Y así sabemos si hemos conseguido llegar a nuestros alumnos y si hemos conseguido enseñar. No todos los objetivos también es cierto que no se consiguen con la misma metodología de enseñanza. Y entonces, dependiendo de los mismos, pues hay que cambiar y modificar determinados métodos. Por ejemplo, es algo habitual, pero no siempre sucede. En la primera clase, desde luego que no nos vamos a saber todos los nombres de nuestros alumnos, pero en las clases sucesivas deberíamos aprendernos los nombres, porque no es lo mismo llamar a un alumno Juan, ¿tú qué opinas de esto? Que decir, a ver, ese chico que está en la tercera fila, ¿me puede decir qué opina de esta diapos que le he puesto? Así haremos la clase más participativa, porque se implican más. La hacemos más participativa no solo con nuestra comunicación verbal, sino también con la comunicación no verbal, manteniendo ese contacto visual, mirando a todos los alumnos, y para eso explicaremos luego cómo se gestiona la disposición del aula, que también es muy importante.
el tema de trabajar con vídeos adaptados a esa materia, incorporar materiales escritos actualizados, que no vean que esto lo guardas de cursos anteriores, que sí que puede haber material interesante, pero sobre todo que el alumno perciba que tú estás puesto en la materia y que estás actualizado. Luego también, dentro de esos métodos, funciona y nos interesa mucho el aprendizaje cooperativo, ya que trabajar en pequeños grupos pues hace que los alumnos establezcan distintos roles, rotamos de roles para que vayan adquiriendo distintas competencias. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos al final van a trabajar en un equipo y entonces desde la universidad hay que educar a trabajar esta competencia de trabajo en equipo. Luego adaptamos a las nuevas tecnologías que ellos tienen. Ahora con las apps pues están utilizando distintos cuestionarios. Entonces, pues para facilitar aprendizajes o sistemas de evaluación, pues podemos utilizar o conocer qué, valga la redundancia, qué conocimientos previos tienen del tema, pues utilizamos el Kahoot o el Quizzit. Y pequeños seminarios formativos, por supuesto, pues hacer tutorías grupales para aclarar temas, establecer dinámicas o solucionar distintas problemáticas que a ellos les van surgiendo en este aprendizaje. Bien, por ejemplo, aquí les hemos establecido un esquema de lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. La clase, intentar que sea participativa, no solo poner en la guía que quiero que mi clase sea participativa, no, implicarlos en debates, en cuestiones de interés, de actualidad que a ellos les suscitan. Establecer también actividades autónomas, por supuesto, no solo que se haga trabajo grupal, como viene en el círculo moradito, sino también actividades autónomas, porque esto también a ellos les favorece la idea o les refuerza la idea de que la evaluación va a ser justa, ya que siempre son reticentes a trabajar en grupos. Y sobre todo los seminarios formativos. El trabajo de un tema en el aula, pues aquí les hemos desarrollado, pues como ya lo hemos hablado, pues una serie de ítems que podrían favorecer un clima agradable y a la vez que favorece también ese proceso de enseñanza-aprendizaje, discusiones en grupo, salpicar las clases con determinadas anécdotas, repasar lo visto y lo comentado anteriormente para que no se descuelguen demasiado de la clase. Es muy importante que cuando vamos a introducir un tema, pues que vean la relación que tiene con otro tema anteriormente explicado, resumir lo que se vio en la sesión anterior, cómo se conecta con esta y luego en el momento del cierre lo mismo, qué han aprendido, por qué han aprendido esto, cuáles han sido los objetivos de la sesión. Es decir, la misma programación que les pedimos a ellos en las unidades didácticas, tenemos que transmitirla. Y en el aula, ¿qué es lo que pasa? El aula debe, facilitar los desplazamientos al docente. Yo siempre les digo, por favor, a ver, las mochilas no las dejéis en el suelo, hay clases de todo y entonces pues tienes que llegar a todos los alumnos, no te puedes quedar ahí en la tarima como una estatua, tienes que pasear por la clase, implicar, visualizar, contactar, denominar, facilitar ese contacto físico y visual que favorece la interacción y posibilita el trabajo en grupo. También debemos permitir establecer rincones de aprendizaje como un modo de atender a la diversidad. Aquellos alumnos pues, que a lo mejor no son tan fuertes en una materia, acompañarlos con alumnos que son un tanto brillantes en la misma, pero que a la vez tienen las determinadas competencias emocionales, como esa empatía
para ponerse en el lugar de la otra persona y ayudarle. Luego, el tema de la pizarra es muy importante, que sea perfectamente visible desde cualquier lugar del aula, que no haya reflejos, que no haya muebles que la tapen. El mobiliario también tiene que ser funcional, puesto que no es lo mismo impartir una clase magistral que una clase en donde tengamos que trabajar en grupo y a lo mejor se pueda disponer el mobiliario en U invertida. Y como no, para acabar esta exposición, no hay que olvidar la importancia que para esa mejora de gestión y control de mi aula tiene las emociones. Siempre recalcamos que no es un poco de educación emocional lo que es que transmitir a nuestros alumnos, sino que es un mucho. En el aula, el profesorado y el alumnado tienen que gestionar las emociones y los docentes tienen que demostrar que gestionan esas emociones, porque nuestras emociones evidentemente influyen en las emociones de los demás. Por eso, si un profesor viene motivado al aula, pues esa actitud que muestra a la hora de explicar una materia, pues va a contagiar a esos alumnos de esa emoción positiva. Un profesor que controla la materia, que se percibe a sí mismo de una forma positiva, que tiene confianza en sí mismo, porque tiene una alta autoestima, pues estos elementos que están interconectados también van a hacer que refleje en los otros la percepción positiva, la confianza y la credibilidad de lo que se está transmitiendo. Como docentes tenemos que tener un perfecto autoconocimiento de nosotros mismos. Esa conciencia emocional, esa confianza en uno mismo. También tenemos que, evidentemente, tener ese autocontrol, no dejarnos llevar por situaciones de ira, de poca integridad y, sobre todo, también trabajar la automotivación. Componentes como el optimismo, la iniciativa, la motivación al logro o el compromiso son fundamentales dentro de esa labor docente. ¿Qué me automotiva? ¿Qué me hace ilusión? ¿Qué hace que me mueva? Y luego, por último, también deberíamos controlar esas competencias o esas aptitudes sociales, es decir, la empatía. ¿Cómo comprendo a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a que los demás se desarrollen? Por ejemplo, lo que les he comentado antes de los rincones. Orientación al servicio. Aprovechar esa diversidad del alumnado, porque cada uno tenemos distintas capacidades, o esa conciencia política. Y luego habilidades sociales, cómo se influye en el grupo, la comunicación, cómo se resuelven y manejan los conflictos, el liderazgo, la cooperación, etcétera, etcétera. En fin, pues espero que les haya gustado esta experiencia que forma parte de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza. Y para cualquier duda, pues no duden, valga la redundancia, en contactar o conmigo o con el profesor Carlos Salavera en los correos que a continuación aparecen. Repito, muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Voy a dejar de compartir pantalla y ya está, gracias.